se puede ver? Sí, ya se Aún puede. no. Ya, maestro, aparece Ya se como puede. un reloj en la parte de Yo no lo abajo. veo. Está comiendo el tiempo. Pero, Creo que ya lo está grabando. pero aparece el taller de titulación 1 módulo 5 en Sí, Word. Sí, aparece el el Word. Word. El Word, ok, Sí. perfecto. Perfecto. Ese quería. Sí, sí, ya. Ya. Perfecto. Muy bien. Gracias, maestro. Nada. Entonces ahora sí, ya estoy grabando. Sí se pudo grabar. Estoy viendo la grabación. Bueno, tenemos ahora nuestro último módulo, por decirlo así, de asesoría, que es el módulo 5, porque en el módulo 6 pues sí, ya es la entrega del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esa entrega se va a hacer de forma digital, va a ser en un Word. En un Word va a estar en sus tres capítulos juntos, ya integrados, y hasta las referencias bibliográficas. Lo que vamos a trabajar en digamos, en este mes, ya es pulir lo que es el capítulo 1, terminar de armar o de profundizar lo que habíamos elaborado en el capítulo 2 y avanzar con esta primera parte del capítulo 3. No vamos a culminar todo el 3 porque gran parte del capítulo 3 ustedes lo van a ver en el siguiente semestre, donde van a trabajar la asignatura de estadística. La asignatura de estadística es la que les va a apoyar en la validación de su instrumento que van a aplicar. Entonces, no tiene caso que nosotros empecemos a hacer el instrumento en este momento, cuando en el siguiente semestre está destinado para ello. Entonces, lo que vamos a ver en la primera parte del capítulo 3, llamado método, vamos a trabajar lo que la mayoría ya tiene y puso en el capítulo 1, que es el alcance o tipo de estudio, el diseño del estudio, la población y la muestra. Solamente esos 4 puntos vamos a trabajar en esta primera parte del capítulo 3, llamado método. Y ya en el siguiente módulo que nosotros tengamos, que va a ser el capítulo 6, vamos a compartir de manera general nuestros trabajos. Me van a entregar su Word y ese Word se los voy a entregar al doctor Mario, el doctor Mario Toledo. El doctor Mario nos va a hacer el favor de darle nuestros trabajos a revisores o a lectores externos. ¿Esto para qué? Como ya sé y hemos leído a cada rato y ya sé de qué trata sus documentos, muchas veces, de tantas veces que se lee, se obvian ciertas cosas, ciertos detalles. Entonces, un lector externo lo que va a hacer es encontrar esos pequeños errores que muchas veces por la lectura del mismo documento no se puede apreciar. Entonces, cuando entremos al siguiente módulo, pues nos entregarán las observaciones que nos hagan los revisores externos a nuestros 3 capítulos. Corregimos en un primer momento nuestros capítulos y continuaremos con la redacción del capítulo 3. Prácticamente en el siguiente semestre vamos a culminar el 3, que es la elaboración del instrumento, el pilotaje, la validez, la confiabilidad, la homogeneidad de los grupos, y que todo eso va a depender de la asignatura de estadística. Entonces, la asignatura del taller 2 con estadística tienen que haber mucha relación. Y en el taller 3 ya es la aplicación de su estrategia y la evaluación de sus resultados, que es el capítulo 4, y el capítulo 5, que son las conclusiones, sería al final de taller número 3. Entonces así va a ser, digamos, el proceso, y quiere decir que estamos yendo digamos, bien hasta el momento con respecto a esto. Muy bien, el capítulo 3, llamado método, como hemos iniciado en todos los capítulos, se inicia con un párrafo introductorio que explique lo que realizó para lograr el objetivo de la investigación. Debe ser breve y no mayor a 10 renglones. Aquí en esta parte tenemos que, cuando redactemos nuestro capítulo 3, tenemos que tener a la mano nuestro capítulo 1. Tiene que haber mucha relación.
¿Cuál es el principal error que tienen los tesistas cuando elaboran el 3? Que ni siquiera miran a ver su capítulo 1 y empiezan a poner cosas diferentes a lo que tienen puesto en el 1. Entonces, por eso es muy importante de que si en su objetivo de su investigación tienen puesto determinar o medir la manera en cómo el método Singapur influye en el logro de los aprendizajes de semejanza en alumnos de secundaria, las mismas palabras tienen que estar aquí en el capítulo 3, ¿sí? Porque muchas veces cuando llegan aquí al 3 ya cambiaron de idea y lo ponen de otra forma, entonces ya es diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar mucho en el capítulo 3, que tenga relación con el capítulo 1. Entonces, es un párrafo breve de máximo 10 renglones. El primer subtítulo es alcance o tipo de estudio, que es igual o semejante, por no decirlo de otra manera, a lo que tienen puesto en el alcance, que está casi al final de su capítulo 1. De hecho, en la segunda parte de la redacción que vimos del capítulo 1 en el módulo 3, así tal cual aparece alcance. Sin embargo, cuando ustedes pusieron el alcance, fueron 1 o 2 párrafos. En este apartado del capítulo número 3 hay que ser más detallado, más explícito con respecto al alcance y al tipo de estudio, ¿sí? Hay que describirlo. De todas maneras, les tengo puesto ejemplos más abajito. El segundo subtítulo que vamos a realizar es el diseño. Aquí se describe el diseño, que es el cuasi experimento, para obtener la información que requiere el estudio. El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema, que pues, lo menciona Fernández y Baptista. Y aquí nos pide incluir el diagrama asociado con el diseño de investigación. El diagrama no es igual a la hipótesis estadística, ¿sí? La hipótesis estadística es una cosa y el diagrama es otra. Les voy a mostrar el ejemplo. Y ese diagrama es para todos. O sea, toda investigación de cuasi experimento es el mismo diagrama. Entonces, ese es el que van a usar. No hay ningún cambio. El tercero es la población, que igual ya lo tienen. Lo describieron en el capítulo 1. Pero aquí en el capítulo 3 tienen que presentarlo en forma de tabla. Entonces hay que describir a la población de estudio. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la escuela secundaria número 5, que está en Acanqué, un ejemplo, yo tengo que describir a la población, tengo que describir el contexto donde se encuentra la escuela secundaria número 5. Si además de esto, de mi intervención, que es en la escuela secundaria número 5, voy a tener mi grupo de control en la escuela secundaria número 13, que está en Motul, un ejemplo, también tendría yo que describir el contexto y las características y todo lo demás, su matrícula de la escuela de Motul. Entonces aquí yo tengo que describir la población y el contexto. En el capítulo 1, si se acuerdan, solamente describimos quién es el grupo de control y quién va a ser el grupo experimental. Solamente eso dijimos. Aquí en el capítulo 3 ya se detalla a profundidad sus características de la población, de la comunidad, donde radican, la cercanía de las casas a la escuela, el nivel socioeconómico, o sea, todo lo que influye en el aprendizaje de las matemáticas de los niños. Si son dos escuelas diferentes, una de experimental y una de control, las dos se describen. Si es una sola donde describimos los grupos A y B, entonces solamente describimos a la escuela. Y ya después trabajamos con la muestra. La muestra, al igual que la población, describimos las características, ahora sí, del grupo o los grupos que vamos a trabajar. Si yo estoy en primaria y voy a trabajar con el cuarto grado grupo A, entonces describo las características del cuarto grupo A. Si mi grupo de control es el cuarto grado grupo B, entonces tendría que describir las características del grupo B.
¿Cuántos alumnos están en el cuarto A? 30 alumnos. ¿Cuántos hay en el grupo B? 15 alumnos. Decir por qué, a qué se debe. Si estamos hablando de dos escuelas, que el cuarto A de la escuela Emiliano Zapata y el cuarto A de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, entonces yo tengo que describir el de Emiliano Zapata y tengo que describir el de Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Sí? Tengo que describir mis muestras. Como ustedes pusieron en el capítulo 1 que la muestra es no probabilística, que los grupos ya estaban intactos, que ya estaban distribuidos desde control escolar, todo eso lo tienen que presentar, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a llegar del capítulo 3, porque después de muestra sigue instrumento, pero no podemos describir instrumento si todavía no lo hemos realizado. Entonces, estos datos de lo que son nuestros elementos de alcance, diseño, población y muestra, ya los tienen. Lo pusieron en el capítulo 1. Digamos que esta última parte del 3 está fácil, porque ya lo tienen. Lo único que tienen que hacer es profundizar en la redacción para ser más concreto en el capítulo 3. Y les puse ejemplos para que ustedes vean. No necesariamente tiene que ser así, pero es una idea. Es para que se den una idea de cómo lo pudiesen hacer. Entonces yo empecé con el capítulo 3, el título. Cuidado con esto, porque los títulos, por ejemplo, marco teórico e introducción, siempre es el nivel 1 de título y va centrado en negritas. Vi una tesis que me pusieron capítulo 3 e introducción alineado a la izquierda. No, tiene que ir centrado porque es nivel 1. Entonces empezamos con el párrafo introductorio. Antes de alcance o tipo de estudio, empezamos con el párrafo introductorio de 10 líneas. ¿Sí? Entonces por eso puse acá la primera parte del capítulo 3 que ustedes realizarán contempla solo este párrafo. Es decir, el presente capítulo contiene elementos que describen aspectos de metodología, diseño empleado, así como las técnicas y procesos en los cuales se determinó la población y muestra del estudio. ¿Sí? Esta parte de esas 3 líneas es lo que, digamos, la primera parte del capítulo 3. Sin embargo, yo puse el ejemplo de todo lo que contiene el capítulo 3. ¿Sí? Aquí puse: al inicio del siguiente semestre se dedicarán a crear el instrumento para realizar su pilotaje, su validez y confiabilidad. La asignatura de estadística les ayudará. Entonces, se continúa. Esto igual va para el capítulo 1. Para los que me han entregado el capítulo 1, les dije que el párrafo introductorio no solamente debe llegar a la justificación, sino que ya tienen que contemplar hasta las definiciones conceptuales y procedimentales. Pero hay algunos que no le movieron al párrafo introductorio y se quedaron solamente hasta la justificación. Entonces hay que anexarle a su párrafo introductorio que ese capítulo contempla hasta las definiciones conceptuales y operacionales. Lo mismo va para este capítulo 3. En esta primera parte, con que ustedes lleguen a la muestra, pues está bien, porque es lo que van a hacer. Pero contemplen de que son todos los elementos que conlleva al capítulo 3. No les puse todos porque pues no tenía caso. Pero si ustedes quieren poner todos, están aquí en el ejemplo y también están en la guía de redacción. Entonces por eso les puse: de igual manera se presenta la descripción del instrumento con el que se evalúa a los estudiantes, los procesos para la adaptación de los ítems, al igual que los protocolos que se llegaron a cabo para la valoración del contenido del instrumento. Y aquí puse entre paréntesis que ustedes van a describir el proceso que se efectuó para verificar la validez y confiabilidad del instrumento. Finalmente se describe el proceso para la obtención de los datos. Puse entre paréntesis: se escribe brevemente los indicadores de la variable, el estímulo aplicado, generalidades del tratamiento. ¿Qué es el estímulo? Por ejemplo, se utilizaron la lotería, tablas, material concreto, dibujos, proyecciones, un software, una aplicación de celular. Eso es lo que van a describir porque es su tratamiento. Y eso va en el capítulo 3, pero en esta parte no lo vamos a poner. Proceso metodológico para el análisis de datos, las pruebas estadísticas que se emplearon para el logro del objetivo y describir nuevamente el objetivo. Como ven, este párrafo introductorio
hace un resumen de lo que contiene el capítulo 3, pero les vuelvo a repetir, no pueden hacer un resumen de algo que todavía no han hecho. Por eso es muy importante hacer, hasta como primer ejercicio, solamente el párrafo introductorio de esos 4 elementos que les estoy pidiendo para esta primera parte del capítulo 3. Y como ustedes ven, en el siguiente semestre tenemos que culminar todo esto que nos falta del capítulo 3, que sí es un poco tequioso porque lleva, digamos, el análisis minucioso de la elaboración del instrumento, su pilotaje y el empezar a aplicar el tratamiento. Bueno, el primer subtítulo, alcance o tipo de estudio, y aquí tengo puesto en profundizar lo que mencionaron en el capítulo 1. En el capítulo 1 pusieron que el alcance de estudio es el enfoque cuantitativo. Y entonces aquí es vean, todo esto lo puse en alcance. Son tres párrafos que hablan sobre el alcance. Aquí describo de Hernández Fernández qué es el enfoque cuantitativo, cómo se clasifica el enfoque cuantitativo de acuerdo a su alcance y hacer hincapié en el problema detectado con el objetivo de esa identificación, que fue identificar en qué medida se relacionan las estrategias basadas en los juegos didácticos en el nivel de aprendizaje. Es decir, que cómo el enfoque de esta investigación va a permitir el logro del objetivo. Luego viene el diseño. El diseño es de corte correlacional. Y aquí está. Vuelvo a decir que es el diseño. ¿Qué es el diseño? Primero se define qué es el diseño. Luego, cómo se clasifican los diseños que están en experimentales y no experimentales. Y los experimentales se dividen en 3, que son los preexperimentos, experimentos puros y los cuasi experimentos. Y lo que nosotros vamos a hacer es el cuasi experimento. Y aquí define lo que es el cuasi experimental. Fundamentado en qué consiste el cuasi experimento. Es una preprueba y una postprueba con grupos intactos, uno de control y uno experimental. Se utilizó la investigación cuasi experimental para poder comparar el rendimiento, y aquí ustedes ponen la que ustedes están trabajando. Los sujetos de estudio no fueron asignados de manera aleatoria, por eso es un preexperimento. Si fuese experimental, entonces serían aleatorios los grupos. Y aquí les pongo, esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser un copia y pega. ¿Sí? Lo que deben de cuidar es que no haga falta información, pero tampoco que se repita. ¿Sí? Entonces aquí ya especifica lo que está comprobando. Y este es el esquema que les mencioné anteriormente. Si no tienen ningún otro dibujo u otro esquema en su documento, en su tesis, ustedes podrían copiar y pegar así como está. Este es el grupo 1, este es el grupo 2, el 0,1 es la preprueba, la X sería el tratamiento y el 0,2 sería la postprueba. Y en el grupo 2 o en el grupo de control, el O3 o el 0,3 es la preprueba. Esto significa ausencia de tratamiento y esto sería la postprueba. Este es el esquema digamos, del proceso de un cuasi experimento. Perdón, un preexperimento. Entonces aquí esto del cuasi experimento de preprueba y postprueba, esta sería el 1 y el 3, la preprueba, y este sería la postprueba. Al primer grupo se le aplica el tratamiento y el segundo grupo es la ausencia de tratamiento. ¿Sí? Entonces, por eso este esquema, así como está, así va, junto con su explicación de cada uno de la simbología. Acuérdense que por cada imagen que nosotros ponemos, tenemos que poner la referencia. En este caso se llama figura 1. Si en el capítulo 1, en el esquema de la hipótesis estadística, lo pegamos como figura, entonces a ese se le llamaría figura 1 y a este sería entonces figura 2. Acuérdense, todo lo que no sea tabla es figura. Entonces en este caso, si es una imagen, nosotros lo ponemos como figura. Bueno, aquí se describe el preexperimento, se realizó con grupos de alumnos, aquí sería preexperimento.
Se realizó con grupos de alumnos del segundo grado de escuela secundaria del segundo cuatrimestre de diciembre, enero, febrero y marzo del ciclo escolar 2019-2020, con los temas de resolución de problemas que implican la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales, la formulación de expresiones para representar perímetros y áreas mediante expresiones algebraicas. Uno de los grupos que fue experimental, y ustedes ponen cuál es el experimental, y el grupo de control igualmente ponen cuáles son. Una vez que ya describa, y fíjense, esto no estaba en su capítulo 1, por eso en el capítulo 3 hay que ser muy específico con lo que tienen. Por eso yo les decía, no debe de contener tal cual las letras, como decía la maestra Jackie, pero sí que no le haga falta información, que eso es lo más importante. En la población, pues empezamos. Después del título población, se define qué es población. Acá les tengo puesto un auxiliar de cómo se pone una tabla. Revisar en la guía de redacción cómo se presentan las tablas en la página 14. Ahí establece cuáles son los elementos que se debe de considerar para presentar una tabla en la tesis. Por lo pronto les puedo generalizar. Se trabaja con números, tabla 1, tabla 2, tabla 3, y debajo de ella se pone el título de la tabla en cursivas. Solo se usan líneas horizontales, 2 para el título y 2 para el total, o una para delimitar el cierre de la tabla. No hay líneas verticales. Aquí en la tabla de la población se tiene que describir a todas las matrículas, tanto de la escuela de control como la escuela experimental. Si es una sola escuela, pues entonces pongo nombre de la escuela, o arriba pongo población, escuela secundaria número tal, y solamente voy describiendo la matrícula de los grupos, tanto de hombres como mujeres y total. En este caso, como son dos escuelas, pues se puede unir, porque estoy trabajando lo mismo, que es población, y el total de hombres y mujeres, y el total de ambas escuelas. Es necesario que debajo de cada tabla yo tenga que poner de dónde obtuve estos datos. Entonces aquí puse fuente, control escolar, escuela secundaria Daniela Ayala Pérez, y abajo control escolar, escuela secundaria Ramón G. Bonfil de Yaxcopoy. Entonces, y aquí tengo que poner de dónde lo estoy encontrando, ¿sí? No es necesario que ustedes pongan datos en este momento. Si ustedes no tienen esos datos, no importa. Ustedes creen la tabla, pongan allá las escuelas, y en este momento ustedes pueden inventar números. No pasa nada. Total, no se sabe cuántos tienen. Pero es necesario que ustedes pongan la tabla y pongan datos. No importa si no son los reales, pero pongan los datos para que ustedes se den cuenta de que ahí va. Y cuando ya tengan los datos reales, cuando inicie el próximo ciclo escolar, entonces ustedes van poniendo esos datos reales. Y inmediatamente después de poner la tabla, es necesario hacer referencia a ella. Nunca se pone, a continuación se presenta la tabla número 1. No se pone, ¿sí? Se dice que se pega la tabla y debajo de la tabla se hace la referencia. Nunca arriba de la tabla, siempre es abajo. Y se llama tal cual. Cuando mencionemos, no se va a poner en la tabla de arriba o en la tabla que hemos visto anteriormente. O sea, no. O sea, se pone en la tabla 1, o en la tabla 2, o en la tabla 3, así. Y se presenta la distribución de la población conformada por las dos escuelas, y se describe dato curioso, dato importante. En lo que nosotros escribamos. Sí, escucho. ¿Qué pasó? Solo si estamos trabajando, hay que especificar qué turno es. Sí. Si es matutino o... Sí. Si hay diferencia, sí. Si no existe diferencia. La población solo referir a esto. Si hay diferencia de turno, sí. Pero eso que estás comentando de turno, te lo tengo puesto cuando se describe a la comunidad. Por ejemplo,
Acá en O este sea, párrafo de descripción no vayan a poner lo mismo que está en la tabla. La tabla es como para evidenciar gráficamente una redacción. ¿Qué vamos a poner en la redacción? Lo que no se puede ver en la gráfica, en la tabla, perdón. Es lo que vamos a poner en la redacción, ¿sí? Haciendo referencia a la tabla. Por ejemplo, ¿qué no se ve literalmente en la tabla? Que en la escuela secundaria número 73 hay más hombres que mujeres, ¿sí? Y en la secundaria número 102 hay más mujeres que hombres, un ejemplo, ¿no? ¿Sí? O hay más población en la secundaria 73 que en la secundaria 102. O sea, no, aquí por ejemplo tengo 30, 47 y aquí hay más de 100. 47, 130 y algo. Entonces puedo decir que hay más población en la número 73 que en la 102. No lo dice literal o explícitamente la tabla, pero sí hago una inferencia de eso. Entonces es eso lo que voy a poner acá. ¿Estamos? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda, Eric? ¿Tenías duda? Se salió, profe. Ah, ok. Bueno. Muy bien. Pero yo quisiera hacer un comentario Ajá, sí, sí, sí. respecto a la tabla. Ujú. Eh, para enumerar a los grupos, el turno matutino y secundaria, hay 16 grupos en total, Ujú. 6 por cada grado. Hay que poner los 16. Sí, es toda la población. Es toda la Ok, población. sí, Ahora, no muy bien. necesariamente tiene que ser en una tabla. Por ejemplo, si tú vas a describir a una escuela, tú puedes poner tabla 1, población de la escuela secundaria tal. Y tabla 2, población de la escuela secundaria tal. O sea, puedes hacer dos tablas en población, si es que son muchas. ¿Qué no se debe de hacer? Por ejemplo, que en una tabla empiece en una página y termine en otra. Eso no se puede. Ok, Entonces, por eso yo les puse a revisar en la guía, en la página 14, porque ella dice también de que no necesariamente tiene que ser a doble espacio. También dice que no necesariamente tiene que ser en Time New 12. Entonces, puedes hacer ciertos ajustes. La misma guía te dice qué puedes hacer. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo los 16 grupos te dan más de una hoja, tú le puedes quitar el doble espaciado. Pero si aún así sigue estando dos hojas, le puedes reducir hasta 10 del tamaño de letra. Entonces, son esos, digamos, ok, ajustes que muy tú bien, puedes hacer. muy bien. Sí, pero bueno. Perfecto. Entonces, una vez que se describan los grupos, tengo puesto acá descripción del lugar. La escuela Daniela Ayala Pérez se ubica en la comunidad de región noreste del estado, a 51.5 kilómetros de la ciudad de Mérida. La comunidad es rural, cuenta con servicios básicos. Los servicios educativos con los que cuenta son una preescolar. El servicio educativo de secundaria es general, tiene tantos. La ubicación del centro educativo es considerada como shalala, shalala. O sea, después se describe a la otra escuela. Se ubica en Yaxcopoil, una comisaría de Humán, de la región noreste del estado de Yucatán. O sea, se describe lo mismo, tanto una como la otra. Una vez que haya descrito a ambas poblaciones, voy a la muestra, ¿sí? ¿Qué es? Primero defino qué es muestra, de acuerdo a Hernández. ¿Por qué la muestra es no probabilística? ¿A qué se debió? ¿Por qué elegí a la escuela A como escuela experimental y la escuela B como de control? Porque también eso lo tienen que poner. ¿Por qué a uno lo escogieron como experimental y otro? Y hay que mencionar que es ahí donde prestan sus servicios educativos, porque ustedes tienen acceso a él, a esos grupos, ¿sí? Entonces, y aquí van describiendo el grupo de control y la selección fue por conveniencia y aquí pues véase apéndice B si tienen algunas referencias sobre los apéndices, entonces se manda. Este es otro detalle. Cuando ustedes presenten a la población en el capítulo 3, ustedes tienen que pedir las listas de asistencia de todas las escuelas que ustedes trabajan. Por ejemplo,
si, como dice Julio, tiene 16 grupos, entonces necesita las 16 listas de asistencia, ¿sí? Y esas listas van a apéndices. Entonces, cuando describa a la población que tiene 16 grupos, véase apéndice A y mandas los 16 grupos al apéndice. Entonces, apéndice A, primer grado grupo A, primer grado grupo B, primer grado grupo C, y así sucesivamente. Y cuando se describa la muestra, entonces es la lista específica de la muestra. Ahora, puede ser diferente el primer grado grupo A de la población al primer grado grupo A de la muestra. Sí puede ser diferente, y ahí les voy a decir por qué. Supongamos que el primer grado grupo A en la población son 30 alumnos. Son 30 alumnos. Pero al momento de aplicar la preprueba solo asistieron 28. Y al aplicar la postprueba, de esos 28 solo asistieron 27. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 27 alumnos de 30 tienen resultados en la preprueba y en la postprueba. Por lo tanto, mi muestra son 27 alumnos. No sé si me di a entender o lo revolví, ¿sí? Pueden estar matriculados 30 alumnos, pero solo 28 presentaron la preprueba, y en la postprueba de esos 28 solo 27 presentaron, ¿sí? Por lo tanto, yo elimino a esos 3, 2 que no fueron en la preprueba y 1 que no fue en la postprueba. Entonces son 27. No voy a inventar, ¿sí? Son 27 que tengo datos completos. Entonces esos van a ser mi muestra. Y supongamos que de esos 27, al hacer la prueba estadística, yo encuentre de que 2 alumnos presentaron valores atípicos. Un valor atípico es aquel que me mancha mi resultado de mi intervención. Entonces, al ser valor atípico, lo que pasaría es quitar a esos alumnos. Entonces, ahí reduciría el número de la muestra. ¿Estamos? Entonces, la muestra es cuántos quedaron al final después de todo el proceso. Y ahí saldría la lista de quienes serían en el apéndice B los que están en la muestra. Y aquí voy describiendo a qué se refiere con muestra no probabilística. Y aquí, pues en este caso, puse las 2 escuelas secundarias, que son el segundo grado A, cuántos hombres, cuántas mujeres y el total, ¿sí? Y aquí puse fuente control escolar. Y aquí puede ser y aquí tengo que ver que esta muestra coincida con la que yo voy a describir tanto en el 3 como en el 4, donde yo aplique mi instrumento. Entonces, eso es lo que tienen que considerar, ¿sí? Todo lo que ustedes vayan poniendo puede ser modificable. En este caso, puede coincidir cuántos ponen ustedes tanto en la población, de aquí arriba, del segundo A, 24, 21, 45 y 7, 8, 15, con los de acá. De hecho, si ustedes ven, esta del segundo A, acá tengo 41. Y acá, en la población, tiene puesto 45. ¿Qué quiere decir? Que ya sea por cuestión de valores atípicos o porque 4 alumnos no fueron a presentar, esos 4 fueron eliminados, ¿sí? Entonces, en mi población pueden ser 45, pero solamente en mi muestra consideré 41 alumnos. Y no se preocupen, porque muchos me preguntaban, maestro, pero si en mi grupo de control tengo más que en el grupo experimental o al revés, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. O sea, la prueba TED Student va a ser para grupos independientes. Cuando sea una prueba TED Student para un mismo grupo, entonces sí tendría que ser el mismo número. Es decir, presentan 30 la primera vez, tienen que ser 30 resultados la segunda vez. En este caso, como son grupos independientes, la misma prueba hace medias por cada alumno. Por eso no implica
la diferencia de números por escuelas o por grados. Y va a ser lo mismo, voy describiendo la tabla, qué consiste, qué contiene, ¿sí? Y la población. Aquí en este caso se anexaría si los grupos, aquí se pone, por ejemplo, se observa la distribución del grupo experimental que corresponde al segundo grado grupo A, quien cuenta con una matrícula total de 41, viene sobre el género masculino. En el caso de la secundaria, Ramón G. Bonji, que cumplió con grupo, el número de alumnos son 15, sin embargo la mayoría son mujeres. Entonces aquí puedo decir que hay mayor hombres en la secundaria, en la primera secundaria, y aquí mujeres, ¿no? Hay una diferencia de, de 26 alumnos entre una escuela y otra, entre un grupo y otro. También, si aquí hubo una reducción de 45 a 41 en la muestra, yo tengo que especificar por qué hay menos. Es decir, se consideraron 41 alumnos porque fueron los que completaron la evaluación de la preprueba y la postprueba. O se consideraron 41 alumnos porque fueron los que asistieron a la evaluación. O fueron los que no presentaron valores atípicos. O porque se descartaron 4 alumnos por presentar valores atípicos, ¿sí? Ahora, en estos momentos en la muestra no puedo decir si hay valores atípicos o no. No lo puedo definir. Entonces, consideren el mismo número que tienen en la población del grupo que ustedes van a seleccionar con la muestra. O sea, consideren el 100% de los alumnos. Ya cuando ustedes apliquen el tratamiento, ya apliquen la prueba, entonces ya ustedes van a saber el número real de alumnos quienes van a hacer su muestra, ¿sí? Por lo pronto, apenas inicie este curso escolar, tanto de su escuela de control como su escuela experimental, tienen que recabar la información de su matrícula porque les va a servir, ¿sí? Pero por lo pronto ustedes pueden poner hasta del año pasado o pueden poner un número aproximado, no necesariamente tiene que ser real en estos momentos. Y hasta este momento, hasta aquí vamos a llegar con la entrega de la tesis. Me voy a entregar el capítulo 1, capítulo 2 y hasta aquí del capítulo 3 junto con sus referencias en un solo documento. De ser posible, me anexan la portada. Les envié un archivo donde estaba las características de la impresión del documento y ahí aparece lo que es la portada. Ustedes pueden agarrar este PDF, lo convierten a Word y esa página del Word de la portada la ponen al principio y allá ustedes ponen el título de su documento, que pues el título de su documento sale de la relación de sus variables y el título no debe exceder a 12 palabras, o sea, máximo debe tener 12 palabras su título. Bueno, pues esto es todo lo que concierne al capítulo número 3. No sé si existe alguna duda con respecto a su elaboración. Pues como ustedes ven, es lo mismo que tienen en su capítulo 1 al final, en la segunda parte del capítulo 1, nada más que en esta ocasión del capítulo 3 es descrito a mayor profundidad. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Sí, maestro, entonces, en la siguiente sesión vamos a entregar todo ya el capítulo 2 1, 2 y hasta esto. 1, 2 y 3. Ok. Eso sería más o menos. El próximo mes. Ok. A ver, es en agosto. Es creo que 15 de agosto, si no me equivoco. A ver, es 15 de agosto. Sí. Podríamos dejarlo el 16. Total, no hay prisa. 16 de agosto, tenemos un mes. O sea, a ustedes, pues por ejemplo, tú que ya tienes el capítulo 1, pues solamente le vas a hacer las correcciones que te puse. Donde vas a trabajar más es en el capítulo 2, que es el marco teórico, y profundizar en este capítulo 3, que es el método. La primera parte del capítulo 3. Ok.
No sé si hay otra duda. ¿Algo que comentar? Pues no, profe, no hay dudas, pero me imagino que conforme vayamos